estar atentos, ¿verdad? Yo manifiesto ya que a partir de ahora ustedes ya tienen que ir mentalizándose ya, señores, en que todo lo que vayamos realizando en las sesiones deberían de ser replicados en sus trabajos. Recuerden que ustedes tienen ya un tema de, de base de datos, un tema de trabajo práctico. Este tema era de carácter individual y la idea era que ustedes, conforme nosotros vayamos avanzando, ustedes vayan replicando también eso en sus trabajos prácticos. Bueno, entonces llegó el momento, señores, en donde ustedes tienen que ponerse las pilas, porque o si no van a tener conflictos, van a tener problemas a la hora de las puntuaciones de los procesos, la puntuación del trabajo práctico y por sobre todo la puntuación del examen final. Porque recuerden que el examen final en sí es un examen 100% de laboratorio. Entonces nosotros estamos hablando de que todo lo que nosotros desarrollemos en las sesiones siguientes hasta la penúltima sesión posiblemente va a incluir en el examen final. Y recuerden, el examen final es 100% programación. Es decir, esta temática del parcial, que era una pregunta con argumentos y exposiciones técnicas, ya va a quedar en el olvido, vamos a decirle así. En el examen final, reitero, va a salir un ejercicio de programación en donde lo importante va a ser el resultado final, no así el proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les pido un ejercicio, créenme un algoritmo que se conecte a la base de datos y que realice estas operaciones, y si ustedes no consiguen realizar eso, lastimosamente el proceso no va a tener puntuación. O funciona o no funciona. Esa va a ser un poco la temática. Por eso es que, repito, señores, que ustedes tienen que ya ir replicando todo lo que vayamos realizando. Bien, habiendo dicho eso, voy a pasar a compartir. Ya creo que todavía no les confirmé. Las puntuaciones de sus parciales ya están en la plataforma, así es que pueden acceder nada más ya y pueden visualizar. Nadie hizo menos de 15, ¿verdad? Por ese lado no tienen que preocuparse. Bueno, me confirman, señores, si es que están visualizando mi pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, bien. Voy a mirar un poco. Lo último que nosotros hicimos fue hacer una pequeña introducción a lo que era el concepto del polimorfismo. Habíamos preparado una interfaz en el cual declarábamos ciertas operaciones que tenían que ver con el motor de base de datos. Bueno, entonces el día de hoy a nosotros ya nos toca ya adentrarnos fuertemente en esta capa del modelo, ¿sí? Recuerden que nosotros siempre estamos trabajando en una arquitectura del modelo vista controlador, y dentro de cada dentro de cada capa, nosotros estamos trabajando con diferentes tecnologías. Ahora nos toca trabajar en lo que es la capa del modelo, y habíamos dicho que dentro de la capa del modelo íbamos a estar utilizando unos patrones de diseño estándares, ¿sí? Esos patrones de diseños estándares son el DTO, el uso de la interfaz y el uso de otro patrón que dentro de un rato vamos a explicar. Entonces, el conjunto de esos tres patrones van a estar encapsulados dentro de la capa modelo. Dentro de la capa modelo van a estar todos los códigos fuentes que tengan que ver con los datos propiamente. Los datos que nosotros, ¿dónde vamos a tenerlos alojados? Vamos a tenerlos alojados en nuestro motor de base de datos. En este caso, el motor de base de datos que estamos utilizando es el PostgreSQL, aquí el que yo estoy proyectando. Y nosotros ya habíamos estandarizado unas entidades. En una de las sesiones nosotros explicamos el concepto del manejo de privilegios de usuario, y había salido estas 7 entidades relacionadas entre sí.
en aquella sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya voy a empezar a utilizar estas entidades para empezar a codificar. Y conforme, repito, conforme yo empiece a codificar, ustedes ya deberían de empezar a replicar esto. Por ejemplo, yo ahora voy a agarrar esta entidad menú-sistema debido a que esta entidad es una entidad que no cuenta todavía con claves foráneas. Entonces, al no contar con claves foráneas, vamos a decirle que la complejidad no es todavía, no es tanta la complejidad. Sin embargo, cuando empiezan a haber claves foráneas, aumenta un poquitito la complejidad. Tampoco es que aumenta considerablemente, pero sí es importante empezar de menos a más. Entonces, habiendo dicho eso, yo hoy voy a trabajar con menú sistema. Entonces ustedes ya pueden utilizar el mismo ejemplo o pueden agarrar otra entidad de sus trabajos prácticos y empezar a replicar para las prácticas correspondientes. Bien, un ratito. Entonces, lo que yo voy a hacer es, señores, empezar a trabajar con la entidad menú-sistema. Fíjense que la entidad menú-sistema cuenta con una columna ID, una columna de descripción y una columna de comentario. Estas tres columnas forman parte de mi tabla menú sistema. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear una clase que me va a servir para transportar datos, y esa clase tiene que mapear los datos de una entidad. En otros términos, sin usar muchos términos técnicos, esa clase tiene que representar a los atributos, a las columnas que va a contar mi tabla, o con lo que cuenta mi tabla, mejor dicho. Si yo voy a crear una clase para representar a la tabla menú sistema, entonces la denominación yo voy a ponerle como yo considere necesario, y los atributos de dicha clase tienen que ser atributos que representen a la columna ID, otro atributo que represente a la columna descripción y otro atributo que represente a la columna de comentario. ¿Por qué yo tengo que crear una clase que mapee los datos de una entidad? Porque finalmente mi aplicación que yo voy a estar realizando es una aplicación que lo que va a hacer es, va a necesitar acceder a datos, guardar los datos, manipular los datos, y bueno, ¿y dónde van a estar alojados dichos datos? Dichos datos van a estar alojados dentro de los motores de base de datos. En este caso, el motor de base de datos vendría a ser nuestro motor Postgres, y nuestra base de datos, en mi ejemplo yo le puse laboratorio PRG3-2020. Seguramente ustedes le pusieron otra denominación. Bueno, el punto es que ¿dónde van a estar alojados los datos? Van a estar alojados dentro de las entidades correspondientes. Entonces, si tu aplicación va a estar comunicándose con estas entidades, lo lógico sería que las clases que van a representar a dichos datos deberían de estar en concordancia con estas entidades. Entonces, ¿a qué me refiero a que deberían de estar en concordancia? Si tu tabla tiene 7 columnas, bueno, tu clase que va a representar a esta tabla tiene que tener 7 atributos. Cada atributo, cada columna de una tabla vendría a ser un atributo de una clase correspondiente. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que cada tabla de tu entidad se va a convertir en una clase en el proyecto. Entonces yo acá estoy teniendo 7 entidades. Posiblemente en mi proyecto van a haber 7 clases, y cada clase va a estar representando a cada entidad. Entonces, habiendo dicho eso, señores, lo primero que yo tengo que hacer es empezar a crear la primera clase nada más. No hace falta que creemos ya los 7. Vamos a crear la primera clase, que en este caso va a ser la clase de menú-sistema.
Entonces, para poder crear dicha clase, yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro del paquete modelo, yo tengo un paquete denominado DTO, que el DTO sería las siglas del patrón que nosotros conocemos como transporte de datos en formato de objeto. A ver, ayúdenme un poco en este punto y refresquenme la memoria. Creo que nosotros ya habíamos dejado ya eso como una tarea. Si mal no recuerdo, ustedes ya tendrían que haber creado ya los datos correspondientes, o sea, las clases que iban a representar a sus entidades. ¿O me equivoco? Si por favor me refrescan. Sí, es exactamente, perfecto, sí. Estaba recordándolo justamente. Bueno, entonces creo que entonces en este punto deberíamos de ya tener un conocimiento ya un poco más absorbidos, vamos a decirle, o en este punto existe todavía dudas. Mm, perfecto. En caso de que existan dudas, evidentemente siempre yo estoy ahí disponible para aclarar las dudas. Bien, entonces, como esto ya está el de perfil, nosotros vamos a agarrar otro ejemplo que era el de menú guión bajo sistema. Entonces, lo mismo que hicimos en el otro caso, voy a copiar esto para tener una referencia nada más y esto voy a crearlo a nivel de clases. Bueno, entonces esto va a ser crear una clase y esto va a ser menú sistema y ponerle las siglas correspondientes del patrón de diseño, ahora en este caso DTO al final. Recuerden que habíamos dicho que esto sería importante, ¿por qué? Porque como nosotros estamos trabajando con estándares de desarrollo, los estándares de desarrollo no es que tenemos todo en una sola clase, sino que cada estándar representa una clase o un conjunto de clases. Y por sobre todo nosotros estamos trabajando con la separación de capas, el modelo vista controlador. Entonces decimos que vamos a tener varias clases que van a estar trabajando en conjunto. Entonces yo no es que voy a tener solamente una sola clase que se llame menú sistema, sino que voy a tener una clase que se llame menú sistema DTO, menú sistema DAO, menú sistema DAO implement, otro menú sistema del controlador y posiblemente un menú sistema que representa la capa visual. Entonces posiblemente voy a tener 5 archivos que tengan que ver con un menú sistema. Entonces la idea o la propuesta de dejar las siglas al final es justamente para que nosotros podamos identificar la responsabilidad que tiene dicha clase. Entonces, ese sería ese sería el motivo por el cual yo pediría que ustedes también creen eso. Entonces quedaría así. Esto sería, el primero sería el menú sistema de DTO. Esto saben ya, esto es mi manía nada más, no hace falta que lo hagan. Y luego del menú sistema de DTO, nosotros aquí tendríamos que pegar lo que habíamos copiado. Bueno, entonces a mí esto no me interesa, a mí esto no me interesa. A mí lo único que me interesa, señores, es saber el nombre de las columnas y el tipo de dato especial específicamente. Si yo quiero respetar el nombre de las columnas, lo puedo hacer. Si quiero cambiarlo, también lo puedo hacer. Así es que no es una exigencia que las variables de tu clase tengan la misma denominación. Bien, entonces, habiendo dicho eso directamente, ya creo. Esto va a ser id, esto va a ser integer, el id. El siguiente es la descripción y el comentario, ambos son de tipo cadena, caracteres. Entonces, en Java sabemos que lo trabajamos con la clase string. Entonces, esto es la descripción y el siguiente
es el comentario. Bien. Preparamos los métodos set y get. Y le doy generar. Perfecto. Bien, por el momento dejo así. Y ahora me dirijo a este paquete. Esto era el ejemplo que habíamos creado en ese momento. Y ahora voy a crearme otros paquetes, que es lo que yo voy a estar utilizando de ahora en más con ustedes. Bien, el patrón DTO habíamos dicho que es el patrón utilizado para la transferencia de datos en formato de objeto. Ahora, el DAO y la implementación del DAO, estamos haciendo énfasis a que es otro patrón de diseño que va a encapsular el acceso a la fuente de datos. ¿Qué sería encapsular el acceso a la fuente de datos? Sería el lugar en donde yo tendría que tener todos aquellos códigos fuentes en donde se van a estar manipulando las operaciones que tengan que ver directamente contra el motor de base de datos. Entonces, ¿qué serían esas operaciones? Serían la inserción de datos, la modificación de datos, la eliminación de datos, las consultas de datos. Entonces, esas operaciones son normalmente las operaciones que nosotros realizaríamos contra un motor de base de datos. Entonces, esas operaciones van a estar encapsuladas en estos patrones, ¿sí? Entonces, para poder avanzar con el código, yo tendría que crearme, a ver, aquí no tengo, voy a crearme un paquete y en este paquete lo voy a denominar base. Esto es un término muy mío nada más, un término utilizado normalmente en ámbito de desarrollo. El paquete base o un paquete denominado genérico de sistema o un paquete denominado, a ver, general, útiles. Normalmente siempre se recomienda tener un paquete en el cual uno va a tener ciertas operaciones que van a ser utilizados por cualquier paquete de tu proyecto. O sea, para que se entienda bien eso. Si yo pongo aquí dentro de controlador una clase, quiere decir que esta clase tiene que ver con la responsabilidad del paquete controlador. Si dentro del modelo yo acá creo una clase, se entiende que la clase tiene una responsabilidad que tiene un inicio y un fin dentro del paquete de modelo. Entonces, habiendo dicho eso, lo que yo estoy diciendo es que cuando yo voy a crear una clase que puede ser utilizado tanto por el controlador, tanto por el modelo o la vista, normalmente esa clase tiene que estar en la raíz del proyecto. Entonces la raíz del proyecto sería al mismo nivel que estos paquetes y se le denomina nada más base. Ese es un término mío, ¿verdad? Sería sería el paquete en el cual van a estar aquellos archivos que van a ser utilizados como la base de tu proyecto. En otros términos, a ver, para poder hacer una comparación, si yo voy a levantar una muralla, lo primero que yo tengo que hacer es preparar el cimiento para dicha muralla. Si tu cimiento está bien preparado, tu muralla no va a tener conflictos con el tiempo, o sea, no se van a agrietar las paredes, por ejemplo, con el tiempo.
Pero si tu cimiento no está bien preparado, evidentemente tu muro, tu muralla va a empezar a tener empezar a tener problemas. Se va a agrietar, por ejemplo, las paredes. Entonces, ¿por qué mencioné eso? Porque todo lo que sea el cimiento de mi proyecto lo voy a poner dentro de este paquete base. Porque lo que va a estar acá va a ser utilizado por todo el proyecto. ¿Se entendió esa parte? Ok. Bien, entonces, habiendo dicho eso, dentro de este paquete base voy a crearme una interfaz. Dentro de dicha interfaz va a estar lo que yo ya había mencionado, base SQL. Dentro de esta interfaz yo voy a crear todas aquellas acciones, todas aquellas operaciones o todos aquellos métodos, son sinónimos nada más, ¿verdad? Que van a ser utilizados contra un motor de tipo SQL. Entonces, estoy preparando una simbología para que esta interfaz pueda ser utilizado por cualquier clase. Voy a crear aquí. Entonces, ¿cuáles serían las acciones correspondientes? Sería declarar los métodos públicos, declarar el tipo de dato que va a devolver y la acción. Este sería agregar registro. Abertura y cierre de paréntesis, punto y coma. Y este método agregar registro tiene que evidentemente recibir un parámetro. Entonces este parámetro va a ser justamente el DTO. Esta simbología T representa a cualquier tipo de objeto, en otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Es un término genérico. Es decir, yo cuando utilice esta interfaz puedo utilizar con cualquier objeto. Es un objeto no definido, para que se entienda mejor. Fíjense esta clase menú sistema DTO. Esta clase menú sistema DTO está siendo o está creada, y dentro de esta clase existen tres variables. Existe una variable ID y dos variables de tipo string. ¿Cuál es el punto aquí, señores? Que esta variable ID es de tipo integer. O sea, es una variable que finalmente va a poder trabajar con valores numéricos. Esta variable de script es una variable que va a poder trabajar con valores de tipo string. Entonces yo aquí estoy definiendo qué tipo de datos es el que con el que voy a trabajar. Sin embargo, aquí yo no estoy definiendo con qué tipo de dato. Yo estoy diciendo que voy a dejar preparado para que después se defina el tipo de dato con el cual se va a trabajar. Yo acá estoy preparando nada más, y en otro lugar se va a indicar cuál es el tipo de dato. Entonces, eso es lo que estábamos representando con esta simbología T que están viendo ustedes. Entonces, a ver, el siguiente va a ser, la siguiente acción va a ser el modificar. La siguiente va a ser el eliminar. Lo siguiente ya va a ser una acción de esto tiene que devolver esto le denominaríamos esto, probablemente me pida el import. A ver, y por último esto sería el recuperar registro. Y esto va
va a obtener un ID como parámetro. Bien, ¿qué significa este recuperar registros? Significa que en algún momento ustedes van a tener varios registros dentro de sus entidades. Imagínense ustedes que van a tener una tabla de personas. Bueno, en algún momento esa tabla de personas van a tener cargados. Y en algún momento van a necesitar un informe, una lista de todas las personas que se encuentran dentro de la tabla. Entonces, en ese caso, nosotros recurriríamos a la invocación de esta función o de este método denominado recuperar registros. Por eso es que esto va a recuperar una lista. Y el recuperar registro va a recuperar un registro. Por ejemplo, yo quiero saber los datos de la persona donde su número de cédula sea tal. Entonces, por eso es que este recuperar registro está preparado para devolver un solo objeto. Esto es una lista de objetos y esto es un solo objeto. Y evidentemente esto recibe un parámetro, porque si yo estoy diciendo que tiene que recuperar un solo registro, yo tendría que pasarle un filtro para poder recuperar dicho registro, sea el ID, sea el número de cédula, el número de legajo o el valor que ustedes consideren necesario. Consulta. ¿Se entendió lo que hicimos aquí, señores? La T representa cualquier tipo de objeto nada más. Esto yo puedo reemplazar por cualquier letra. Fíjense que puedo poner la A y no me va a dar ningún problema. O sea, es algo simbólico nomás la T. El punto está en que en la interfaz, cuando nosotros estamos utilizando esta manera de declaración, estamos diciendo que cuando se va a utilizar esta interfaz va a poder trabajar con cualquier tipo de objeto. Y se utiliza la T ya por nomenclatura nada más. Cualquier tipo de objeto, como les decía en otras clases, yo estoy definiendo con qué tipo de objeto voy a trabajar. Voy a trabajar con un objeto numérico, voy a trabajar con un objeto de tipo cadena, voy a trabajar con un objeto de tipo date. Yo ya sé con qué tipo de objeto voy a trabajar y yo ya defino ya ese tipo de objeto. Pero en este caso yo estoy diciendo que él va a poder trabajar con cualquier tipo de objeto. De ahí es que viene el tema del polimorfismo, múltiples formas. Claro, exactamente. Podríamos decirle que también va a quedar como una variable que en algún momento va a poder, pero va a ser polifórmica, una variable polifórmica, ¿verdad? Porque nosotros acá no estamos definiendo qué tipo de dato va a tener esa variable, sino que nosotros estamos preparando el lugar para que cuando se utilice esta interfaz se defina qué objeto va a ser utilizado. Claro, porque esta es una interfaz denominada base de SQL, justamente porque aquí nosotros tenemos todas las operaciones que normalmente realizamos contra un motor de base de datos, ¿verdad? Y cuando trabajamos con una interfaz habíamos dicho que dentro de la interfaz todo lo que se codifica dentro de la interfaz tiene que ser respetado al 100%. Entonces esto pasaría a ser como una plantilla de acciones que se tiene que respetar. ¿Y quiénes van a tener que utilizar y respetar esto? Todas las clases que nosotros vayamos creando. Por ejemplo, dijimos que acá nosotros teníamos 7 clases en la tabla, ¿verdad? Perdón, 7 tablas en nuestra base de datos. Dijimos que tendríamos que tener 7 clases de tipo DTO que van a representar esto. Entonces, cada clase finalmente va a utilizar esta interfaz. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esta interfaz va a ser utilizada por n cantidad de clases. Y ahí es donde cuando se utiliza la interfaz
se tiene que decir, bueno, yo en este momento voy a trabajar con clase 1, voy a trabajar con clase 2, voy a trabajar con clase 3. En esos momentos es donde se va a definir. Eso lo vamos a verlo ya a continuación. Bien, entonces, yo ya declaré la interfaz, la base correspondiente, y ahora lo que yo tengo que hacer es, dentro del modelo, dentro del paquete DAO, tendría que crearme nuevamente una interfaz para cada tabla correspondiente. Entonces, un ratito aquí. Esto es un poco abstracto, ¿verdad? La primera vez siempre cuesta un poco la lectura, pero después con las prácticas ustedes van a poder absorber bien esto. Entonces, aquí yo voy a crear otra interfaz, pero dicha interfaz ya no va a ser más base SQL, sino que va a ser la interfaz que vamos a estar utilizando para trabajar con el menú sistema de TO. Entonces, esto va a ser menú sistema DAO. Creo mi interfaz menú sistema DAO y esto hereda el comportamiento de base.base SQL. Acá ya está el import y fíjense que aquí cuando yo estoy utilizando base SQL, él me pone ya por defecto ahí la cláusula, la palabra object. ¿Qué significa eso? Me dice directamente, definí ya el objeto con el cual se va a trabajar. Entonces, en este momento es que yo tengo que ya utilizar mi DTO correspondiente. Este es el menú sistema DAO. Ahora tendría que yo definir aquí menú sistema DTO. Esta interfaz por el momento queda de esta manera. Aquí queda de esta manera. Seguidamente, yo tendría que crearme una clase que implemente esta interfaz. Esta interfaz, al heredar base SQL, automáticamente ya va a estar heredando todas estas acciones correspondientes de la base. No es necesario volver a codificar aquí todo nuevamente. Por eso es que ya nosotros pusimos una interfaz base para no tener que repetir las acciones. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que dentro de nuestro proyecto nosotros vamos a hacer todas las pantallas, van a ser inserción, modificación, eliminación y consultas. Entonces quiere decir que si yo tengo 10 entidades, yo voy a tener 10 clases correspondientes aquí. Y las 10 clases van a tener que hacer las mismas operaciones. Entonces yo voy a estar repitiendo mi código, voy a estar repitiendo. Siempre voy a tener 10 agregar, 10 modificar, 10 eliminar. Entonces por eso yo ya creé una base y encapsulé dentro de esta base, encapsulé todas las acciones. Y esta lo único que hace ya es heredar dicha interfaz. Y dentro de lo que sería el paquete DAO implement, esto sería las siglas de implementación del DAO. Voy a crearme una clase, ahora sí es una clase. Y esto sería menú sistema DAO IMP. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer, señores? Ya no utilizo la herencia. Ahora utilizo la palabra reservada implements. ¿Qué significa implement? Implementar. ¿Qué quiero implementar? Quiero implementar el menú sistema DAO.
Fíjense ahí nos dice menú sistema DAO. Le digo implement y automáticamente aquí me va a exigir implementar todos los métodos abstractos. Le doy clic y fíjense que acá ya tengo agregar registro, modificar registro, eliminar registro, recuperar registro y recuperar registro. Y aquí él ya me indica ya de que ya está trabajando con quién, con la clase que va a representar al menú sistema DTO. Porque él ya sabe que aquí tiene que poner la clase menú sistema DTO, porque yo aquí indiqué eso. Y aquí están todas las operaciones que fueron declaradas aquí. Voy a crear otro ejemplo para que vean. Ahora voy a crear, por ejemplo, el de perfiles. Perfiles también tiene ID, descript y comentario. Entonces primeramente tendría que empezar. Ya tengo ya el perfil de TO. Aquí ya había creado ya perfil de TO. Entonces ahora lo que necesito es crearme el DAO de perfil. Entonces sería clic derecho, voy a crearme una interfaz. Entonces sería perfil DAO. Recuerden que DAO sería Data Access Object, sería acceso a datos en formato de objeto. Acceso a datos, acceso a los datos que están alojados en el motor de base de datos. Bueno, ahí se crea la interfaz y esta interfaz va a estar heredando de la base SQL. Punto base SQL. Voy a borrarle la base punto para poder importar. Y ahí nuevamente me dice, me pone el object. Recuerden, en este momento es donde nosotros tenemos que definir con qué tipo de objeto va a estar trabajando esta interfaz. Y acá nosotros ya sabemos, ya acá está perfil. Quiere decir que este es el perfil DAO. Si nosotros estamos diciendo que estamos trabajando con perfil DAO, necesariamente tenemos que tener un perfil también de transporte de datos. En este caso sería el perfil de TO. Y eso es lo que nosotros aquí le indicamos. Perfil, control espacio, ahí está, perfil de TO. ¿Se fijan? Entonces ahí se está heredando. Y luego vamos al DAO implement, creamos nuevamente una clase. Y en este caso estamos diciendo que esto va a ser perfil. Y este perfil va a ser DAO IMP. Y nuevamente aquí utilizamos la palabra reservada implement. Vamos a implementar y aquí nosotros le indicamos que vamos a implementar la interfaz del perfil correspondiente. Ahí está, perfil DAO. Nos va a exigir implementar todos los métodos abstractos. Le doy implementar métodos abstractos y fíjense que ahí está: agregar, modificar, eliminar, recuperar registro y recuperar registro, con la salvedad de que en este momento ya está trabajando con el perfil de TO, con el objeto de tipo perfil de TO. Si yo me voy en el de menú sistema DAO implement, las mismas acciones, fíjense que se están utilizando, pero se está trabajando con menú sistema de TO y acá se está trabajando con perfil de TO. Nosotros estamos respetando al 100% lo que está dentro de la interfaz. La interfaz está heredando la base correspondiente, pero aquí le está indicando con qué objeto él va a trabajar. ¿Por qué? Porque la base se declaró en forma genérica.
¿Se entiende, señores? Ahora pueden comprender mejor el uso de esta simbología T. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que primeramente siempre declarar? Van a tener que declarar el DTO correspondiente. ¿Por qué? Porque aquí ustedes ya ven que sí o sí, cuando crean la interfaz, cuando crean el DAO, van a tener que indicar con qué objeto DTO va a estar trabajando este DAO. Si es que no crean el DTO, entonces en este momento nosotros no vamos a poder avanzar porque él acá nos va a exigir ponerle un objeto, indicarle un objeto correspondiente. Y si no tenemos el objeto, él le va a dejar como object ahí. Le va a dejar como un objeto sin definir, o sea, un object le va a asumir. Y nosotros no queremos trabajar con el object, nosotros queremos trabajar con una clase que nosotros ya definimos. Bien. Y esto va a crecer, señores, de verdad. Evidentemente aquí, si yo quiero, por ejemplo, el de funcionarios, todas estas tablas van a tener que tener su DTO, su DAO y su DAO implement. Entonces, ¿por qué se crea una base y por qué se vuelve a crear un perfil? Porque al inicio esto es como si fuese que se está duplicando la interfaz. Porque yo acá lo único que estoy haciendo es estoy heredando esta interfaz, pero yo no le estoy codificando aparte. Les explico por qué esto es necesario. Vayamos a la sesión anterior al examen y recordemos un poco que nosotros habíamos mencionado que lo que yo codifique dentro de una interfaz es una acción que sí o sí está acoplada con todas las clases que implementen esta interfaz. El acoplamiento es muy fuerte. ¿Qué dijimos que era el concepto del acoplamiento? De que si yo realizo algún tipo de alteración dentro de la interfaz, sí o sí esa modificación se va a estar reflejando en todas las clases correspondientes que estén implementando dicha interfaz. En este caso, a ver, yo tengo dos clases que finalmente están implementando la base correspondiente. Quiere decir que si yo agrego aquí un método que me va a devolver un string, por ejemplo, get aviso, al guardar esto, fíjense que donde me va a salir el error correspondiente. El error correspondiente me sale en las clases que implementan menú sistema DAO. Pero ¿por qué si yo no hice la modificación dentro del menú sistema DAO? Pero la interfaz menú sistema DAO está heredando el comportamiento de base SQL. Por ese motivo es que en la implementación ya me aparece nuevamente como un error y él me va a exigir que implemente el método que se creó dentro de la base. Yo creo y automáticamente se refleja esa modificación en todas las clases que hayan implementado de alguna u otra manera la base SQL. Entonces, habiendo dicho eso, quiere decir que todo lo que yo aquí modifique, elimine o agregue, sí o sí va a tener repercusión en todas las clases que estén implementando eso.
Entonces, como esto es una plantilla que yo voy a tener que acostumbrarme a utilizar para poder estandarizar mi código, quiere decir que cuando yo tenga que crear nuevos métodos, yo no voy a tener que crear directamente esos métodos dentro de la clase correspondiente, sino que voy a tener que crear esos métodos dentro de la interfaz. Y después se va a tener que implementar ese método que se está creando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, yo estoy en perfil DAO y yo dentro del perfil voy a necesitar agregarle un método más. Buscar perfil por descripción, no sé. Entonces, un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, por estandarización de código, yo no tendría que venir y crearme aquí public boolean. Posiblemente yo necesite en algún momento un método para verificar si existe un perfil correspondiente y no se duplique ese perfil. Entonces yo tendría que crearme un método, un nuevo método dentro de la implementación. Pero si yo vengo y me creo directamente aquí, yo lo que voy a estar haciendo es voy a estar rompiendo el uso del patrón correspondiente. O sea, el esquema en sí se va a estar rompiendo. Donde yo tendría que crear este método dentro de la interfaz y luego implementar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que quitar de aquí y tendría que llevar hasta base, aquí pegarle. Evidentemente esto aquí no se codifica, por ende esto se elimina. Y ahí se declara primeramente el método que voy a utilizar, se guarda y ahora sí, nuevamente vengo hasta el perfil DAO implement y veo, ahora sí me da implementación y ahora ya tengo el método existe perfil ya respetando el patrón. Pero ¿qué pasa? Pasa que al agregar en la base SQL, evidentemente las demás clases también me van a exigir implementar dicho método. Pero yo ahora estoy en menú sistema DAO y menú sistema DAO no tiene absolutamente nada que ver con perfil. Pero como esta clase está implementando la base, él también está obligado a implementar todos los métodos que estén dentro de la base. Entonces ahora está respetando porque agregó el método existe perfil, un método que evidentemente esta clase nunca va a utilizar. Y si yo ahora me ubico en menú sistema DAO y necesito también un método que diga existe menú, bueno, entonces voy a venir acá, copiar y pegar, creo un nuevo método existe menú y se va a dar exactamente el mismo problema. Vengo aquí y voy a tener que implementar dicho método. Existe menú está siendo implementado. Y en perfil DAO implement también voy a implementar. Y voy a tener la misma situación. Jamás voy a utilizar el existe menú dentro de la clase perfil DAO implement. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos métodos fueron declarados dentro de la base correspondiente. Entonces, todo lo que yo vaya declarando dentro de la interfaz base va a repercutir en todas las clases. Por ese motivo es que se
declara una interfaz correspondiente que heredan la base SQL y por el momento queda en blanco. Pero cuando yo necesite agregar una acción que solamente va a ser utilizado por menú sistema, bueno, aquí es donde yo tengo que declarar dicha acción. Cuando yo necesite declarar un método que va a ser utilizado por el perfil, aquí es donde tengo que declarar. Entonces, habiendo dicho eso, me voy a mi base SQL y este que dice existe perfil, voy a quitarlo de aquí y voy a llevarle a la interfaz que corresponde solamente al perfil. Entonces, habiendo hecho esa modificación, fíjense que en menú sistema ya me dice que esto ya está de más. Entonces, esto yo ya borro. Y de base SQL la misma acción. Saco de aquí y llevo a la interfaz correspondiente. Evidentemente la misma acción aquí. Esto ya se borra y se queda solamente con la operación que le corresponda. Como este método está dentro de esta interfaz, no le está afectando a las otras clases, porque esta clase perfil DAO implementa el contenido de perfil DAO y aquí existe este método. Si yo quiero, por ejemplo, agregar otro, cualquier cosa voy a poner aquí. Esto va a devolver un string. Estoy agregando dos acciones nuevas, pero esas acciones, ¿dónde se están agregando? Se están agregando en la interfaz del perfil. Por ende, solamente van a ser afectadas la clase que estén implementando dicha interfaz. Yo implemento y aquí fíjense que están estos dos métodos implementados. Pero si yo me fijo en menú sistema DAO implement, él no tiene ningún error, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque dicha interfaz dicha interfaz del DAO no está heredando el perfil DAO, sino que está heredando la base SQL. Entonces él está obligado a respetar lo que está solamente aquí en la base SQL y lo que está aquí es totalmente independiente. Entonces, de esta manera nosotros estamos justificando por qué tenemos que crear una interfaz en forma independiente para cada tabla, porque cada tabla en algún momento va a tener un comportamiento común. Y ese comportamiento común está aquí en base SQL, pero en algún momento también va a tener un comportamiento específico, es decir, algo que solamente va a ser utilizado por dicha tabla. Entonces no puede estar en la base SQL, porque al estar en la base automáticamente todos están obligados a utilizar dicha base. Y no tiene que ser ese el caso. Yo no le tengo que obligar a las demás clases a implementar un método que no van a utilizar. Imagínense, por ejemplo, este de personas, este de usuarios, este de funcionarios. Yo en algún momento el de usuario voy a necesitar buscar el usuario por contraseña, por nombre de usuario y por clave. Y evidentemente esa acción yo no lo puedo poner en base SQL, porque las demás tablas en ningún momento van a necesitar buscar datos por clave y por nombre de usuario y por clave. Eso solamente le pertenece a usuario.
entonces tiene que estar solamente en la interfaz correspondiente a usuario. ¿Se entiende, señores, hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no esté todavía captando? Si necesitan que vuelva a mencionar, que dé otro ejemplo, que codifique más ejemplos, por favor me dicen nada más y lo hacemos sin problema. Bien, voy a crear una tabla más aquí. Voy a crearme la tabla de cargos para tener tres entidades referenciales. Entonces esto va a ser ID, el tipo serial. El siguiente que va a ser descript, de tipo carácter, y por último el comentario. Me voy a crear la APK correspondiente. Y ahora tengo una entidad más. Bien, ¿por qué creé esta entidad? Para poder volver a practicar. Entonces, primeramente, ¿qué dijimos que tenemos que crear? Esto voy a cerrar todos. Si yo quiero poner un orden a la hora de la creación, lo primero que tengo que crear es el DTO. Entonces crearía mi clase DTO y esto sería así mismo, me quedé en blanco, cargo DTO. Perfecto. Mi manía correspondiente de borrar los comentarios y la declaración. Como yo ya sé las variables que voy a necesitar, lo voy a crear rápidamente. Luego pasaría a hacer el string correspondiente. Crearía mi descripción y por último crearía mi comentario. Una vez hecho esto, crearía los métodos para el seteo y la recuperación de datos. Perfecto, he creado mi cargo DTO y ahora pasaría a crear el cargo DAO. Creo la interfaz. Después de crear dicha interfaz, tengo que heredar el comportamiento de la base . Este me está creando conflicto, o sea, para que no confunda, voy a eliminar. Esto era el ejemplo nada más. Bueno, y entonces aquí, ¿qué tengo que indicarle? Tengo que indicarle que en este momento él va a trabajar ya con cargo DTO. Acuérdense que aquí él tiene que trabajar con la clase que va a representar al transporte de datos. Aquí, por el momento esto va a quedar así. Y luego, por último, nos crearíamos la clase que va a implementar el DAO. Entonces, cuando lleguemos al punto de crear la clase, recuerden,
aquí utilizar la palabra reservada implement. ¿Y qué vamos a implementar? Vamos a implementar cargo DAO. Una vez que implementemos, vamos a automáticamente a tener todas las acciones correspondientes: el agregar, el modificar, el eliminar, el consultar los registros, el consultar registro y el último que le agregamos, el get aviso, con la salvedad de que evidentemente él ya está trabajando con su objeto. Entonces, de esta manera tenemos 3 casos ya reales que vamos a estar codificando, pero evidentemente cada caso está trabajando con sus clases correspondientes, respetando al 100% lo que está declarado dentro de la interfaz. Entonces, de esta manera es que la capa modelo se va a comportar. Dentro de la capa modelo vamos a tener estos subpaquetes, y dentro de cada paquete vamos a tener un conjunto de clases e interfaz. Bien, aquí vamos a pedir sinceridad y vamos a volver a preguntar: hasta este punto ¿se comprendió, señores? Ya, perfecto. A ver, si alguien tiene alguna consulta, por favor, realizar nada más esa consulta. Bien, ¿saben por qué soy reiterativo con esto? Porque yo ahora ya les voy a pedir que ustedes esto que yo hice en mi proyecto ya lo repliquen ustedes en sus proyectos, así como aquella vez yo les había pedido ya que seleccionen ya todas las entidades referenciales y ya creen sus DTO. Bueno, ahora también la tarea va a consistir en que ustedes creen sus DAO implement y evidentemente su base, de tal manera que en la próxima sesión, el próximo viernes, nosotros podamos ya centrarnos en codificar estas acciones. Yo ahora estoy armando el esqueleto, por decirlo así, pero dicho esqueleto tiene que tener un cuerpo. Nosotros tenemos que empezar a codificar esta acción de agregar registro, que tiene que tener en este bloque de código, o en este bloque, mejor dicho, van a estar las líneas que van a hacer la inserción de un registro en la tabla de cargo. En esta clase aquí va a estar la sintaxis que realiza la inserción de datos, pero en la tabla de menú sistema, y esta va a tener exactamente el mismo enfoque, pero la operación se va a centrar en la tabla del perfil. Es decir, en la próxima sesión nosotros tenemos que tener esto ya bien, vamos a decirlo, bien absorbidos, o ya con las dudas correspondientes para poder aclarar dichas dudas, y luego ya centrarnos en la codificación. Una vez que nos centramos en la codificación, vamos a tratar de detallar hasta el último punto, hasta la última coma, hasta la última sintaxis, de tal manera que podamos cerrar el circuito, y luego se van a dar cuenta que replicar esto es súper sencillo. Lo abstracto aquí está en comprender cómo trabajan en conjunto las clases, pero una vez que comprendamos ese trabajo, lo demás, hasta me atrevo a decir que es ya copiar, pegar y hacer pequeñas modificaciones nada más. Ya es un poco más automático. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la estandarización de código, que una vez que vos estandarizás un código, vos para poder replicar ese código es sencillo,
porque vos no tenés que reinventar nada, vos tenés que seguir nada más las reglas de tu desarrollo. Entonces, habiendo dicho eso, yo hasta este punto voy a desarrollar el día de hoy con ustedes. Y la tarea de ustedes va a consistir en todas aquellas tablas que sean solamente referenciales, que no tengan claves foráneas, les pediría que ya lleguen hasta este punto para el próximo viernes. ¿Se comprende, verdad? Bueno, y voy a crearme una tarea en la plataforma de tal manera que ustedes ahí puedan levantar sus proyectos y ya tengan una puntuación asignada en concepto de proceso, ya a forma de ayudarles a ustedes que vayan acumulando ya esa puntuación. Entonces, por favor, díganle, coméntenle esto a sus compañeros, que vean el video y que para la siguiente sesión tenemos que llegar hasta este nivel. Y díganle a los compañeros, ustedes saben quiénes son los compañeros que están un poco más flojitos. Bueno, insístanle en que se pongan las pilas, porque se dan cuenta que cada sesión va a ser más profundo y van a haber más códigos y van a haber posiblemente más preguntas. Y si en la sesión anterior vos tuviste muchas dudas y no aclaraste esas dudas, en la siguiente sesión, si no aclaras esas dudas, van a empezar a crecer las dudas, porque esto está todo ligado. Si un concepto no quedó claro, ese concepto va a llevar a que el siguiente concepto tampoco quede tan claro, y por ende los siguientes conceptos no queden tan claros. Por eso es fundamental que ustedes hablen, que ustedes digan, no me está saliendo, no estoy entendiendo, ¿verdad? Evidentemente ahora posiblemente, como es todavía abstracto y como todavía no hay errores de código, entonces las dudas todavía no están ahí flotando, ¿verdad? Pero yo creo que a partir de la siguiente sesión esas dudas sí ya van a empezar a salir, porque ya van a haber más códigos, y después en la siguiente sesión ya tenemos que integrar esto ya con una capa visual. Acuérdense que nosotros estamos trabajando en capas. Nosotros la siguiente sesión posiblemente tenemos que terminar de trabajar con la capa modelo. Después ya tenemos que llegar a la capa del controlador. Y el controlador, cuando lleguemos a la capa del controlador, sí o sí nosotros tenemos que llegar ya a la capa visual. Y dentro de la capa visual ya va a estar todos los códigos de índole HTML, que ya le va a dar un estilo visual. Entonces ahí es donde se va a enlazar todos nuestros códigos y van a trabajar todo en uno. En conjunto van a trabajar para llegar al objetivo: insertar un registro, modificar dicho registro, eliminar registro y consultar registros. Bien, así, sí, escucho. Video que subí. Pasa que yo estoy utilizando el canal no solamente para ustedes, sino que estoy utilizando con otros grupos. Si te fijas, los videos que yo pongo luego siempre pongo las siglas de la materia. Entonces en el video de hoy va a ser PRG y guión, posiblemente voy a poner patrón o modelo, arquitectura modelo o capa modelo, por ejemplo. Entonces, sí, todos los videos están en la plataforma, ¿verdad? También, claro, pero si es que van al canal nada más van a encontrar un montón de videos, ¿verdad? Yo normalmente no me tomo el tiempo de limpiar eso, sino que dejo ahí porque los alumnos normalmente suelen entrar y suelen mirar cuando quieran. Entonces, en sus casos correspondientes, si van a llegar directo al canal, tienen que buscar los videos que diga PRG. Bien, ¿alguna consulta, señores? Perfecto. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos en la sesión del día de hoy. Sin más nada que agregar, les deseo un buen resto de jornada.
Un placer nuevamente haber estado del otro lado compartiendo con ustedes. Buenas noches.